Damos de bienvenida al doctor Javier Barrera, concejal del Cantón Cuenca. Doctor Barrera, hemos compartido con usted y nuestros oyentes el sentir de este grupo de ciudadanos que son quienes indujeron al municipio a abrir espacios de discusión y debate con respecto a planes de ordenamiento territorial, de uso de suelo y las respectivas ordenanzas. Todavía hay inconformidad por la forma en que se están llevando adelante estos diálogos para tratar de llegar a consenso en cuanto a este marco legal. Cuéntenos cómo se está avanzando, de qué manera y por qué se generan aún estas discrepancias. Gustavo, un saludo cordial para usted, para Rosana y para toda la audiencia de la radio. Quisiera comenzar haciendo una precisión. De ninguna manera este frente o este grupo de ciudadanos ha inducido a que el Consejo Cantonal o a que el municipio de Cuenca inicie un proceso de participación. Las metodologías establecidas para la elaboración del PUCS han sido realizadas previo a cualquier manifestación que se inició con una oposición a la ordenanza de control, y en esa estaba claramente establecido un proceso de socialización con los GATS parroquiales, con los barrios de Cuenca, con los compañeros, compañeras concejales, y es así que hasta la fecha se han realizado más de 50 talleres. Lamentablemente la pandemia hizo que esto se desarrolle en vía Zoom. Sin embargo, hoy que las condiciones epidemiológicas han mejorado, y eso es bueno para la salud, para la economía de todos los cuencanos, cuencanas, se ha permitido ya hacer un recorrido en 18 de las 21 parroquias rurales, Gustavo, a través de Barrera, respetando por supuesto su punto de vista. Sin embargo, fueron miembros del Frente Cívico Cuencano quienes se opusieron a la puesta en vigencia de una ordenanza de control de uso de suelo. A eso es a lo que nos referimos. Sí, eso está claro, pero no se puede decir que ellos están propiciando una participación ciudadana. Además, Gustavo, voy a decir muy claro. Es lo que pidieron, respetamos mucho su punto de vista, es lo que pidieron, simplemente dejamos claro el por qué lo señalamos, pero adelante, doctor Barrera. Y además, fíjese, Gustavo, que muchas veces los discursos, en el discurso político se aguanta todo, pero en la práctica hay que demostrarlo. Muchos de ellos fueron parte de administraciones, parte de consejos cantonales, y en su momento habría que consultar si efectivamente hicieron esta participación ciudadana en proyectos grandes que ha tenido en la ciudad y que hoy causan grandes daños y causaron grandes daños a los ciudadanos. Y adicionalmente, si es que en los procesos normativos que llevaron cuando fueron parte del Consejo Cantonal presentaron algún tipo de socialización. La respuesta es no hubo ese proceso, Gustavo, no hubo. Entonces, usted me decía, ¿qué respuesta darles? Bueno, la respuesta hay que darles a los ciudadanos, y por eso se está trabajando con las 21 parroquias rurales. Se ha realizado ya un proceso de participación a través de asambleas en 18 de las 21 parroquias rurales. Hoy se desarrollarán 2 más y mañana se concluirán con las 21 parroquias rurales. Luego se procederá a trabajar con los barrios de la ciudad de Cuenca. Precisamente veíamos al señor Rabel Buestán en esa rueda de prensa. Con ellos se tiene previsto una socialización precisamente con cerca de 15 dirigentes barriales del sector urbano por temas principalmente de socialización, y adicionalmente uno puntual que es la macrolocalización de la zona de tolerancia. De ninguna manera hay que deslegitimar las opiniones ciudadanas, al contrario, Gustavo, ciudadanía es fundamental generar procesos participativos de construcción para un instrumento de ordenamiento territorial que estará vigente los próximos 12 años. Muy importante, doctor Barrera, sin duda el diálogo con las parroquias, tanto urbanas como rurales, pero nos deja usted con la impresión de que el Frente Cívico Cuencano no es considerado como uno de los actores. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, estimado Gustavo. No hay ciudadanos de primera y de segunda. Actores en este diálogo, doctor Barrera. A todos. Hay que atender absolutamente a todos los sectores. Son bienvenidos en el proceso de participación. Miembros del Frente Cívico han participado en diferentes parroquias, han sido parte de esos procesos de socialización. De ninguna manera un ciudadano puede
creerse que es de primero o segundo nivel. No, todos somos iguales, no puede haber discriminación, así es que todos quienes quieran ser parte del proceso de construcción de las propuestas que se conocen en el Consejo Cantonal, tienen esa posibilidad, es un derecho. Seamos claros entonces, doctor Barrera, y perdóneme la insistencia en esto, pero nos quedan ciertas dudas. Tendríamos que entender entonces que el doctor Tarquín Orellana no es una persona representativa del Frente Cívico, ¿o no lo consideran así ustedes? Todos los ciudadanos son iguales, estimado Gustavo. Todos, tanto el ciudadano que está en el sector rural, que ha participado de estas 18 asambleas ciudadanas o de estos 18 procesos de participación, así como los representantes de los diferentes colectivos. Nosotros no somos quienes de ninguna manera para deslegitimar las vocerías, para deslegitimar las opiniones de los ciudadanos. Pero cuidado y se vaya a creer que hay ciudadanos de primer y segundo nivel. Todos tienen que ser escuchados. Y ¿sabe qué, Gustavo? Le voy a decir algo que quede absolutamente claro. Ir a las parroquias rurales tiene un solo objetivo: escuchar a quienes habitan en esas parroquias y resolver las problemáticas que ellos han vivido durante las últimas décadas. Hacia allá está encaminado el proceso de participación ciudadana y la metodología implementada para la construcción y elaboración del PUCS. Algo adicional, evidentemente tenemos que partir de una propuesta inicial, y eso es lo que se ha hecho. Esta propuesta inicial ha sido presentada a los ciudadanos de 18 parroquias de las 21 del sector rural, y evidentemente luego viene un proceso de retroalimentación, y es recoger todas esas observaciones, todas esas preocupaciones, esas propuestas, esas inquietudes, para ponerlas en un documento que sea en beneficio de todos los cuencanos y cuencanas. Es un instrumento técnico muy complejo, Gustavo. Concejal Barrera, una pregunta, muy buenos días. En este proceso de socialización que usted manifiesta y que se está desarrollando inicialmente en el sector rural, ¿tiene que ver únicamente con la ordenanza que fue derogada para el control del uso y ocupación del suelo, o se ha ampliado el debate para presentarles la propuesta y recoger las inquietudes y necesidades de estos sectores para la construcción de estas herramientas para la planificación de la ciudad, que deberán estar listas antes de pensar en otro tipo de normativas? Es decir, deberán guiar la realización e implementación y construcción de otras normativas como la ordenanza que fue derogada. Y en este contexto le pregunto también, cuando inició el proceso de talleres ya hace algunos meses para la realización del plan de ordenamiento territorial, hubo ya una serie de discrepancias que tenían que ver también con los grupos que estaban ejerciendo ciertas presiones, que se estaba escuchando solamente a unos, que se estaba recogiendo las inquietudes y necesidades de otros sectores interesados, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una polémica que incluso derivó en la salida en ese momento de quien estaba al frente de la planificación dentro de la Municipalidad de Cuenca. La pregunta es, ¿esto en este nuevo proceso se está superando? ¿Se ha logrado superar? ¿Cómo se está manejando el tema? Rosana, su pregunta es bastante adecuada y nos permite aclarar lo siguiente. El proceso que se está desarrollando en las parroquias rurales nada tiene que ver con la ordenanza derogada de control, puesto que esa ordenanza está derogada, no existe ya, no existe en el ámbito jurídico, y por tanto no tendría ningún sentido perder el tiempo a hablar de una ordenanza derogada. Exclusivamente lo que se está haciendo es un proceso de socialización de la propuesta del plan de ordenamiento territorial y del plan de uso y gestión del suelo. Insisto, se debe contar con una propuesta inicial para que a partir de ahí se vaya generando una retroalimentación. Sin embargo, hay que decir que esta propuesta ha sido trabajada ya en no menos de 50 talleres con los representantes, presidentes del GAT parroquial, vocales de los GAT parroquiales. Ha sido también trabajada con los técnicos de los GAT parroquiales, y continúa este proceso con los ciudadanos.
todos los ciudadanos son bienvenidos en este proceso. Absolutamente a nadie se le puede deslegitimar el criterio, absolutamente a nadie se le puede privar de ejercer los derechos, sus derechos, contenidos en la Constitución de la República, y este es el derecho. Doctor Barrera, pero nos da la impresión que usted, y quisiera también saber a nombre de quién nomás habla usted. Usted es un representante ciudadano, nadie lo desconoce, pero no sé si habla a nombre del cuerpo de concejales o a nombre del cuerpo de concejales y la administración municipal. Pero observamos que desestima usted la importancia de ciertos líderes, representantes ciudadanos. Dejemos al doctor Tarquino Orellana de lado, además no tenemos ninguna razón para centrarnos en él. ¿Qué pasa con otros representantes que han sido activos en este debate, en esta discusión? La abogada Mariana Durán, por ejemplo. ¿Están conversando con ella? ¿Está integrada a esta presentación que dice usted, que entendemos en realidad es la socialización que incluso ordenan las normas que rigen en el municipio de Cuenca? Y entendemos que una socialización incluye la discusión, el debate, el que se puedan intercambiar ideas. De otra manera se caería en los mismos vicios que han sido criticados en el sector público de estas presentaciones que se hacen para cumplir con la letra de la ley, pero que no significan en realidad usted la importancia para centrarnos. Desde luego, Gustavo, hay que diferenciar un proceso de información con un proceso de socialización. El proceso de información es lo que no se debe hacer. ¿Esto qué significa? Solamente entregar información a los ciudadanos sin una verdadera retroalimentación, sin un verdadero espacio donde se puedan validar las propuestas ciudadanas dentro de un documento que es importante para la ciudad de Cuenca. Pero claro, hay propuestas antagónicas, ¿no es cierto? Hay temas como la determinación de una macrolocalización para una zona de tolerancia. Hay temas como la necesidad de la creación de suelo industrial. Ahí hay una necesidad del sector económico, del sector que dinamiza la economía, del sector industrial, de contar con suelo, puesto que a decir de ellos, muchos han tenido que salir de Cuenca a otros cantones y a otras provincias del país para desarrollar sus proyectos, y hay una posición de un sector ciudadano de algunas parroquias rurales, puntualmente me parece que son 2 o 3, que se oponen a ello. Ahí hay que buscar el equilibrio, hay que buscar a través de las herramientas de gestión del suelo, de cargas y beneficios, de principios de mitigación, de compensación, buscar un equilibrio adecuado, ¿no? En eso estamos trabajando, Gustavo. Insisto, yo no puedo deslegitimar la voz de ningún ciudadano, no se malinterprete de ninguna manera aquello. Estamos contrastando posiciones, los ciudadanos tienen su criterio, nosotros tenemos el nuestro. Yo no hablo por terceras personas, hablo por Javier Barrera, y tienen que ser escuchados todos los ciudadanos que manifiesten una voluntad de participar dentro de este proceso. Han sido, lo ratifico, han sido parte de ese proceso representantes del denominado Frente Cívico, y lo seguirán siendo. Hace falta todavía concluir con este proceso de socialización. Entiendo que desde la administración, quienes están generando este proceso de socialización, que para nosotros parece absolutamente válido, absolutamente adecuado, se invitará a más sectores a que participen de los mismos. Fundamentalmente, Gustavo, Rosana, ciudadanos, que hemos identificado nosotros como principales problemas del sector rural. No de ahora, desde hace 18 años atrás, que se aprobó la última planificación macro en Cuenca, del año 2003, la preocupación de no poder acceder a una vivienda digna porque los lotes mínimos no cumplen con la planificación actual. ¿Se está dando solución a aquello? Sí. Se está disminuyendo el metraje de los lotes mínimos para que efectivamente esa aspiración, ese proyecto de vida de los ciudadanos del sector rural se pueda ver plasmado. Este es un instrumento de ordenamiento territorial que se constituye una oportunidad de vida para los ciudadanos, principalmente del sector rural. Ya luego en el sector urbano hablamos de las visiones, hablamos de la especulación del suelo, hablamos de una serie de temas que son nada más que eso, visiones.
y que habrá que buscar un equilibrio adecuado para plasmarlo en el documento. Pero principalmente lo que buscamos nosotros es validar que esas necesidades, esas aspiraciones de vida, esos proyectos de vida, se plasmen en un documento que permita allanar ese camino, ¿cierto? Entonces se está trabajando en la reducción de los metrajes del lote minero de manera técnica, de manera planificada, ordenada. Adicionalmente, dentro de la normativa se está incluyendo artículos que van a permitir a las personas que cuentan con una escritura pública debidamente inscrita, acceder también en ciertos condicionamientos, como por ejemplo técnicos, me refiero a retiros, respetando estas consideraciones, también poder construir su vivienda. No puede Cuenca crecer en la informalidad. Doctor Barrera, en cuanto a los procedimientos... Crecer con miedo. En cuanto a los procedimientos, por favor, aclare que no me quedó claro, por lo menos, si están haciendo, con respecto a PDOT y PUCS, presentaciones o socializaciones en las parroquias rurales. Gustavo, ¿cuál es la metodología? Se hace primero una presentación, insisto, debemos partir de una propuesta inicial, y a partir de ahí se abre un debate amplio, un debate sin ningún tipo de restricciones, donde han participado, insisto, incluso representantes del colectivo que usted hacía mención hace un momento, y luego de aquello se hace un proceso de retroalimentación. Concluidas la socialización en las 21 parroquias rurales, se hace un proceso de retroalimentación para validar todas esas propuestas. Concluida la socialización con las parroquias rurales, inicia la socialización con las parroquias urbanas. Y aquí permítame, estimado Gustavo, Rosana, ciudadanía, decirles lo siguiente. Lo hemos dicho públicamente. Creemos que es necesario que se clarifique la fecha máxima para la aprobación del PUCS y la actualización del PDOT. Si bien la disposición transitoria quinta de la Ley de Ordenamiento Territorial establece que estos instrumentos deberán ser aprobados el primer año posterior al estado de excepción que se generó por el COVID, no hay claridad en las fechas. Para unos desde el 15 de septiembre, pero recuerden ustedes que cuando se aprueba por la Asamblea la ley, estaba vigente un estado de excepción, luego se establece un veto, y luego del veto se pone en vigencia la reforma, y estaba vigente otro estado de excepción. Posterior al estado de excepción que concluyó en el mes de septiembre del año anterior, se han dictado otros estados de excepción. En esto sí vamos a coincidir, Gustavo, no de ahora, de hace varios meses atrás. El tiempo para nuestro criterio no es suficiente. Esperamos más bien que la Asamblea Nacional, sensible con la imposibilidad de generar un proceso en territorio por las condiciones epidemiológicas, amplíe ese plazo, clarifique ese plazo y permita que los municipios, los GATS, tengamos mayor tiempo para la aprobación del mismo. Cuenca tiene ya un plan, tiene ya una propuesta, corrijo, tiene una primera propuesta. Esa propuesta tiene que seguir siendo retroalimentada y construida con los diferentes sectores. Doctor Barrera, en lo que se refiere a los sectores urbanos de Cuenca, ¿van a seguir la misma metodología que con los sectores rurales? Desde luego, Gustavo, incluso ya hay pedidos, ya hay solicitudes, uno de ellos del propio señor Abel Buestán, con quien ya nos hemos comprometido a trabajar en este proceso. Hay temas de ciudad bastante Permítame pasarle una pregunta que hace un ciudadano, un oyente, que le está escuchando y que le gustaría tener una respuesta. Le pregunta, ¿qué espacio tenemos los ciudadanos que deseamos exponer inquietudes ciudadanas que no necesariamente son barriales o parroquiales? Gustavo, se va a abrir un espacio para aquello, y que bueno, fíjese usted, esa consulta que para nosotros es muy válida, porque no hay ciudadanos de primer y segundo nivel. ¿Qué pasa con esos ciudadanos que no son parte de un colectivo? ¿Qué pasa con los ciudadanos que no han sido parte de los procesos de socialización? No porque ha habido falta de voluntad de quienes están generando el proceso de socialización, sino porque simplemente por una u otra circunstancia no han podido participar. Para ellos también se aperturará un espacio. Las redes sociales son
un buen aliado. Ustedes como medios de comunicación son grandes aliados, son buenos interlocutores con la ciudadanía y esos espacios se abrirán. Ahora, yo creo que sí es fundamental coincidir en algo, Gustavo, el tiempo. El tiempo tenemos que buscar que se amplíe para evitar que efectivamente algún sector sienta que esto se está haciendo con algún apresuramiento. De ninguna manera. Además hay transparencia. Si no hubiera transparencia, no se visitaran las parroquias en territorio, no se abrieran espacios de convocatoria amplia, ciudadana, no solamente a un grupo o un sector. Fíjese usted que más bien quienes han deslegitimado, Gustavo, la representación que hay, son representantes del Frente Cívico, ¿sí? Han deslegitimado la representación de los presidentes de los GATS, de los vocales de los GATS, al decir en varios espacios, ellos no son representantes de la ciudadanía. Eso es deslegitimar un proceso democrático, eso es desconocer un proceso democrático validado en las urnas por los ciudadanos. Yo no voy a entrar en polémicas, Gustavo, no hay que darle respuesta a un sector, hay que darle respuesta a la ciudadanía puntualmente con realidades territoriales que las viven cada uno de ellos en sus territorios. Por eso, lo correcto es lo que se está haciendo, ir a las parroquias rurales a trabajar con quienes sienten la necesidad y proponen una solución frente a esa problemática. Ahora, concejal, ¿cuál ha sido la respuesta en este caso de los ciudadanos? ¿Cuál ha sido la presencia, la participación? ¿Cómo se ha hecho efectiva ya en cada una de las zonas o los sectores que se han ido visitando? Rosana, en algunas una participación masiva, en otras una participación pequeña, hay que decirlo, están las fotografías, de esto hay toda una bitácora que será presentada y anexada a la propuesta del PDOT y del PUCS, y hay algunas parroquias que evidentemente las invitaciones han sido abiertas para que el que quiera ir pueda ser partícipe de estos talleres, o ha sido dirigido a través de las organizaciones, del GAD. Completamente abierta, estimada Rosana. Se ha hecho una invitación a que el GAD pueda, los GAD parroquiales puedan invitar a todos los ciudadanos, y adicionalmente a través de la Dirección de Gobernabilidad del municipio se ha procedido con los gestores también a hacer las respectivas invitaciones, sin restricción alguna. No puede haber restricción en la participación ciudadana, de ninguna manera, al contrario, absolutamente abiertos estos procesos. Claro, en algunos ha habido una convocatoria masiva, insisto, y en otras no, una convocatoria minoritaria, sí, frente al número de habitantes que hay en esas parroquias, pero no generada por la ausencia de posibilidad de participar, no, sino más bien porque evidentemente es necesario, muchas veces por las situaciones personales, no pueden participar en estos procesos. Por eso hemos dicho que esto también debe ampliarse en las parroquias donde efectivamente se han identificado, aparte de estos temas que hemos comentado, otros puntuales en la parte técnica, en la parte social. Por ejemplo, parroquias como Nulti, donde se está determinando por la planificación como suelo industrial. Hay que generar procesos donde efectivamente la ciudadanía pueda también buscar un equilibrio en esto, temas como la zona de tolerancia, que ya lo hemos tratado, y otros temas. Algo fundamental, otro tema, la parroquia Pacha, por ejemplo, que ha vivido durante décadas el problema de las zonas de riesgo. Se le ha dado una solución técnica, y ahí, por ejemplo, ha participado un representante, entiendo, de un colectivo que se llama Voz Ciudadana. Ha sido partícipe también. A nadie se le ha restado la posibilidad de que participe. Así tiene que ejercerse la verdadera participación ciudadana. Evidentemente el tiempo, si es que es el 15 de septiembre, sí estamos contra el tiempo. Esperamos más bien que eso se amplíe para no estar contra el tiempo, sino para buscar mecanismos donde todos podamos sentirnos partes, aunque evidentemente en procesos donde hay mucho antagonismo en cuanto a las visiones, habrá que buscar un equilibrio adecuado. Ojalá se encuentre el mejor clima para el debate y la discusión con pluralismo, que es lo que se requiere, doctor Barrera. Quisiera cambiar de tema ya en la parte final, pues nos hemos excedido en el tiempo.
el próximo 27 de agosto. En 11 días se estarán realizando elecciones de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que la ha venido presidiendo el actual alcalde de Paute. Estas elecciones se darán en la provincia de Zamora Chinchipe. En Zamora entendemos que hay candidatos: Franklin Galarza, alcalde de Morona; Edson Alvarado, alcalde de Santa Lucía; Osvaldo Román, alcalde de Celica. Se los califica como un oficialista, un social cristiano y un representante de un movimiento provincial. ¿Qué tanta importancia tiene la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, doctor Barrera? En el pasado reciente se convirtió en uno más de los organismos cooptados. No nos referimos a la última administración, nos referimos a la época del correísmo, en el cual la AME se convirtió en un engranaje más de esas estructuras de poder. Le preguntamos, en la situación actual, qué grado de independencia ha logrado la Asociación de Municipalidades del Ecuador, cómo se conceptúa su labor, su gestión, que es muy importante en la articulación con el gobierno nacional, que aún debe cantidades muy altas. Entendemos que superan los $1.000 millones las deudas que el gobierno mantiene con los municipios del Ecuador. Gustavo, para nuestro criterio, AME no puede ser un brazo político del gobierno de turno. AME tiene que ser un representante legítimo de los intereses de los municipios, que están representados precisamente en defender, por ejemplo, la autonomía, la descentralización. Esos procesos fundamentales tienen que ser asumidos como una defensa de los ciudadanos, que están representados por sus alcaldes y por los municipios. La asignación oportuna, la asignación técnica de los recursos por parte del gobierno nacional debe ser otra de las luchas de AME. Aquí mismo, fíjese usted, el tema de ampliar los plazos o clarificar los plazos para la aprobación de estos instrumentos de ordenamiento territorial debería ser un tema que AME lo aborde a diario en coordinación con la Asamblea Nacional, a fin de mejorar las condiciones para que efectivamente todos nuestros conciudadanos representados a través de los municipios, de sus alcaldes, tengan una mejora continua en la calidad de vida. Dicho esto, no hemos visto, el municipio de Cuenca está apoyando a algunos de los 3 precandidatos que existen. Estimado Gustavo, usted dio una posición del alcalde, no es una posición del Consejo Cantonal. Desconocemos si hay una posición del alcalde de Cuenca. Sin embargo, para nosotros siempre estará clarísima cuál es la función de AME, y hasta el momento hemos visto que lamentablemente en las últimas administraciones eso no ha sucedido. Ha habido buenos intentos, sin embargo, han terminado luego sucumbiendo ante los gobiernos de turno. Hay que generar una adecuada coordinación, sí, con las diferentes funciones del Estado, pero eso no significa sumisión, eso no significa tener acuerdos de orden político con el gobierno de turno, de ninguna manera. ¿Cómo califica usted la gestión que está ya terminando de cumplir Raúl Delgado, alcalde de Paute, como presidente de la AME? No hemos visto mayor incidencia en lo que corresponde al beneficio de los municipios. Sí hemos visto algunas acciones mediáticas frente, por ejemplo, a la transferencia de recursos, los retrasos, pero no hemos visto, por ejemplo, una propuesta trabajada desde los municipios con modelos de gestión pioneros para anclar mucho más la autonomía, la descentralización, para defender la constante disminución de los recursos que el gobierno anterior y el gobierno actual han generado hacia los municipios de todo el país. Y eso es un tema que esperamos que con la nueva administración de AME se pueda trabajar, no en beneficio de Cuenca, solamente en beneficio de la autonomía, en beneficio de la descentralización y en beneficio de los habitantes de los diferentes cantones. Muchísimas gracias, doctor Barrera, por habernos atendido. El doctor Javier Barrera es concejal del Cantón Cuenca.